Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar conectados a esta webinar, una más de las que organiza la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, y en esta ocasión en colaboración con el Colegio Melilla, el Colegio de las Islas Baleares y lógicamente con el apoyo que siempre hemos tenido pues, del Consejo General de la Psicología y de Psicofundación. Esta es la última webinar de este año. Previsiblemente el año que viene entraremos con nuevas ideas y nuevos proyectos. Y bueno, pues muchas gracias y cedo la palabra a Lourdes, que es compañera también del equipo de coordinación de RIPE, que ella hoy en esta ocasión va a llevar la coordinación pues, de la webinar y la que estará pendiente también del chat y del coloquio que vaya a haber a continuación. Muchas gracias. Y un saludo a Colombia, Perú, Argentina, Chile, no sé si me he olvidado algún otro país, pero bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Me ha tocado a mí moderar esta tarde. Iré intentando hacerlo lo mejor posible, intentando ver vuestros chats y lo que vais preguntando. En principio, esta tarde lo que queremos ver, bueno, ya sabéis, en nuestro afán de promocionar la psicología de emergencias en todo el ámbito iberoamericano, tanto España como Portugal y todos los países iberoamericanos, nos encanta poder difundir y dar la mayor difusión a nuestra área de la psicología. Esta tarde el Colegio de Melilla nos acompaña el Colegio de Melilla y Raquel Rodríguez Carvajal de la Universidad Autónoma de Madrid. Queremos ver de la importancia que hay tanto en la formación apropiada de los psicólogos como de las herramientas necesarias que hacen falta para la psicología de emergencias y, por tanto, el de ir desarrollando investigación y herramientas para la psicología de emergencias. Entonces, entiendo que inicialmente voy a darle la palabra a Raquel para que nos haga una introducción sobre la necesidad de la formación sobre psicología de emergencias, pero quiero dar una pequeña introducción de quién es Raquel, por si alguien no la conoce, que es una de nuestros máximos, yo diría, una de nuestras máximas investigadoras a nivel nacional de la psicología y obviamente también de psicología de emergencias. Os voy a hacer una pequeña reseña porque su currículum es larguísimo, pero ella es doctora en psicología, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es especialista en el campo de la regulación emocional y atención en contextos aplicados. Lo estoy leyendo porque es imposible saber todos sus méritos, aunque algunos sí que me lo sé, porque es gran amiga y compañera. Y se suele centrar en el desarrollo y crecimiento personal y profesional, tanto gestión de estrés como motivación, resiliencia, autorregulación, etc. Dirige un conocido máster de intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes que hemos hecho muchos de nosotros en la Universidad Autónoma de Madrid y recientemente forma parte del proyecto europeo de formación CIVIS, además de profesora de másters, de cursos de experto, tanto nacionales como internacionales. Ella es formadora y asesora en su campo de especialización que le lleva a colaborar con todo tipo de instituciones, hospitales nacionales, hospitales internacionales, incluso empresas de nueva tecnología y del sector del retail. Por supuesto, dirige y coordina un equipo de investigación, de investigadores profesionales y de personal de másters y de postdoctorados, con más de 80 publicaciones en revistas profesionales de tipo Q1 y Q2, y yo esto ya me lo he aprendido, con más de 1.600 citas de sus investigaciones, y ha sido ponente en muchísimos congresos, tanto en España como internacionales, y para mí siempre es un lujo contar con ella. Así que tenemos el lujazo de contar con Raquel. Adelante. Pues
Gracias por esa pequeñita presentación, Dios mío de mi vida. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y por la invitación, y Lourdes por la presentación. Para mí siempre es un gusto el tener la oportunidad de sumarme con un pequeño granito de arena al trabajo ingente de tanto tiempo que lleváis desde los inicios, que también conozco, desde la creación de la Red Iberoamericana. Y también pues bienvenidos y gracias a todos y cada uno de los que estáis ahí detrás de la pantalla, que compartimos este interés y que comprendemos y hemos experimentado en mucha ocasión la necesidad de esta especialización, de esta salida profesional, de la reactualización y de estar muy en contacto con las necesidades que cada momento y cada hito de la sociedad, y más en la que recientemente nos ocupa, nos vuelve a traer a la realidad. Y es que hay muy poca estabilidad y tenemos que aprender a una constante adaptación a muchos cambios, muchas crisis sobrevenidas, ¿no? Para mí un lujo y un placer estar en este contexto para un poco pues hacer una reflexión, ¿no? de la necesidad. Y la verdad que cuando Javier me planteó esta posibilidad de aportar, ¿no? Pues bueno, pues podemos aportar desde muchos campos, pero hay una parte a mí que también me gusta combinar, no solo la parte científica, las publicaciones, lo que nos dicen los estudios de investigación, sino también la realidad luego de lo que es esta salida profesional, ¿no? Esa realidad que muy probablemente a muchos os resuene, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de ir con una compañera a la que quiero muchísimo, que también es psicóloga clínica como yo, terapeuta y que investigadora, ¿no? Y que nos hicieron con ese máximo llamamiento desde el Ayuntamiento de Madrid cuando nuestro querido famoso 11M, ¿no? Traigo este recuerdo a colación de la necesidad de la formación. Yo os puedo decir que esta mujer es una mujer increíble, fantástica, de esas personas que sientes que son personas de raíces, ¿no? De estabilidad, que la ves, ¿no? Resolutiva, competente, ¿no? Pero nosotros también somos víctimas de las situaciones de crisis y emergencias, ¿no? Y el poder experimentar de cerca cómo se me desmoronó, una forma que cuesta a veces aceptar cuando la imagen de la persona es tan distinta, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me motivó, fue para mí el clic. Ya había tenido algunos que otros contactos puntuales, pero para mí eso fue el clic para decir: necesitamos hacer y luchar por una buena y adecuada formación, amén de la evaluación, para los psicólogos de emergencias. Eso es lo que para mí, desde un punto de vista motivacional, me hizo: esto tenemos que cambiarlo. En aquella época había unos pequeños cursos de formación continua que teníamos, que ni eran grado experto, ni máster, ni mucho menos, que lideraba una maravillosa compañera, Julia Sebastián, desde distintas conversaciones con también otro compañero fantástico y codirector del máster de intervención, el doctor y catedrático Bernardo Moreno, en el que empezamos a ver pues toda la necesidad que muchos otros en distintos ámbitos nos dimos cuenta. En mi campo, pues claro, como alma mater de la docencia y del conocimiento, me movilizó. Y es por lo que cada vez, y fíjate que ya ha llovido, ¿no? Y que empezamos luego el título experto en el 2008 y luego hemos pasado a máster, que ya pues, llevamos muchísimos años. Y sigo siendo muy consciente de la altísima necesidad de especialización, ¿no? Que poco a poco va, yo creo que de alguna forma siendo cada vez más consciente allende los mares. Y no con eso me refiero a los amigos de Latinoamérica, me estoy refiriendo a todos los que no son de especialistas de nuestro campo, ¿no? Porque yo creo que ese es el gran núcleo en el que tomar conciencia o ayudar a la conciencia de la necesidad, ¿no? Y he visto cambios, o sea, he visto cómo en estos años ya no solo por la formación de máster o de posgrado nacional, sino también a nivel internacional. Hay otros países donde empieza a haber formación también de posgrado e incluso de grado en intervención en situaciones de crisis y emergencias. También
aunque quizá con un poquito más de lentitud, se empieza a desacoplar la intervención de emergencias con la intervención en crisis, y ahí hay un ámbito, porque al final también a veces parece que solo es la intervención de desastres o de emergencias, pero hay muchas intervenciones en contextos críticos que también requieren de una formación específica, porque ya lo decía nuestro famoso psicólogo premio Nobel, Kahneman, cuando hablaba del yo recuerdo y el yo experimento, ¿no? Hay un libro magnífico de él que es un compendio de todas sus investigaciones, que los recomiendo, donde hace hincapié, como no tiene absolutamente que ver muchísimas veces el recuerdo que tenemos de las experiencias vividas que la propia experiencia en sí, y el impacto diferencial que tiene en la persona con lo que experimenta y lo que recuerda del evento. Y nosotros tenemos que poder y saber trabajar con ambas herramientas. Nosotros, cuando hablamos del ámbito más clínico, ¿no?, más de consulta, más de nuestra mesa, de nuestra silla, prácticamente estamos siempre hablando del yo recuerdo, de cómo fue, de cómo lo he vivido, aunque sea un tema reciente, ¿no? Y queremos enseñar técnicas para que se implementen en el momento de la situación difícil, complicada o de patología. En cambio, nosotros estamos en un constante momento de la hora, de cómo lo experimento, de cómo lo trabajo, de cómo lo afronto. Y eso ya de base da un contexto de trabajo, de intervención diferencial que va mucho más allá, y yo creo que eso es una de las cosas que, ustedes ya me conoces, mi gran bandera, esto va mucho más allá de un apoyo psicológico. Por muchos términos, ¿no? Primero, por el contexto de intervención, por supuesto, del entorno, ¿no?, del ambiente. Segundo, el que acabo de comentar, efectivamente, o sea, es que no tiene nada que ver, estamos con otros procesos cognitivos, emocionales y atencionales en el contexto de la intervención. En la situación crítica, ¿no? Y luego porque también, cualitativamente hablando, el cerebro humano en un contexto de estrés tiene otros niveles y capacidades de procesamiento, ¿no? Hay que recordar que el procesamiento del estrés y el procesamiento de la atención son antagónicos, y como a mayor estrés, menor capacidad atencional, y todos los recursos atencionales necesarios para trabajar, de los que también los psicólogos estamos siendo, entre comillas, víctimas, ¿verdad? Tenemos que saber gestionar desde ahí, ¿no? Y es una experiencia que requiere una formación muy específica en distintos contextos, ¿no? Entonces, es una realidad cualitativa, cuantitativa, del momento de intervención, de las técnicas a aplicar, que va mucho más allá de un apoyo psicológico, va mucho más allá, que también es importante, la preparación de lo que va a venir, ¿no?, de poner en situación a la persona. Es una situación particular para nosotros, es una situación en la que tenemos que ser muy conscientes más que nunca de cuáles son nuestras líneas de vulnerabilidad, porque en un contexto de estrés, si eso no lo tienes claro, no vas a ser capaz de gestionar los recursos bien, porque ahí tu atención también está limitada. Tienes que tener muy claro las vulnerabilidades, las fortalezas. Hay muchas variables que requieren una formación específica del campo, ¿no? Y es por esto por el que, bueno, pues por esa experiencia primera que os comentaba, que me embarqué en este planteamiento de una formación de posgrado específica para el aprendizaje de todas las técnicas, para el aprendizaje de los distintos escenarios de actuación, para el aprendizaje de cuestiones específicas como la diferencia entre trabajar con eventos crónicos en el momento del diagnóstico, que es la situación crítica, o de eventos agudos de alta intensidad, también cómo hay variabilidad en el tipo de intervención. Por supuesto, la importancia del equipo multidisciplinar, y para eso tenemos que dar unas líneas de conocimiento y de aprendizaje a todos los profesionales para que pueda encajar perfectamente el trabajo y el respeto de cada profesional en su ámbito de actuación, y el poder ayudarse en un momento determinado, como muchas veces pasa en situaciones de catástrofe y de emergencia. Y todo eso requiere una formación que, bueno, pues que en los créditos que tenemos establecidos en España y en muchos otros países no da, el crédito no da para cubrir este nivel de formación, y no da no porque no sea relevante,
sino porque para poder comprender y entender todas estas técnicas, entender y analizar todos estos escenarios, tener también el conocimiento del propio cuidado del profesional y de la propia intervención entre profesionales, que es otra línea muy importante, ¿no? La altísima necesidad que hay entre el profesional sanitario, entre el profesional de las Fuerzas Armadas, entre el profesional de salud, que también ahí tenemos nuestra formación y conocimiento para abarcar ese contexto de trabajo. Todas esas líneas de actuación son fundamentales, que podamos tener esa formación específica y que no da cabida sin haber estudiado antes otras cosas fundamentales, con lo cual es que o amplias, digamos, el número de créditos o tenemos que una formación de posgrado, porque todo eso lo entendemos si conocemos los procesos mnésicos, si conocemos los procesos perceptivos, atencionales, toda esa otra formación básica que es necesaria dar en el grado, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues como forma de abrir esta mesa de discusión, esta mesa de planteamientos, también quería un poco pues traer a la palestra que, bueno, pues que quizá nuestro ámbito, ¿no? Muchas veces se recupera la necesidad por culpa de eventos críticos, ¿no? Pues como ha sido la reciente pandemia y el COVID. Y eso está haciendo que incluso a nivel europeo se estén desarrollando y apostando por nuevas líneas de formación al observar carencias formativas efectivamente en distintas áreas. Muchas son transversales, multidisciplinares y específica en la intervención psicológica en emergencias, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Lourdes, cómo te gustaría articular un poco el planteamiento, porque podría hablar hasta el infinito más allá del tema. No se te oye. ¿El micrófono, Lourdes? Sí, es que lo había desactivado para que mi propio micrófono no interfiriera. Vamos a ver, efectivamente, simplemente introducir lo que es lo que han trabajado el Colegio de Melilla, tan importante como es una guía de casos de formación que nos van a ayudar de alguna manera. Entonces, si quieres hablar un poquitito más sobre el tema, sobre justamente el tener este tipo de formación en plan mucho más práctico, de guías de casos y de poner la experiencia común de todos al servicio un poco del progreso de nuestra área, ¿no? Efectivamente, es que al final el conocimiento, el entender los procesos básicos de funcionamiento del cerebro específicos en intervención en crisis es como el marco general, es como los criterios generales que te dan una guía, un primer plan de actuación, pero que luego siempre tenemos que aterrizar al caso. Y por eso el planteamiento de guías de casos es fundamental. Es fundamental porque son distintas áreas de trabajo por las que necesitamos entender cómo se entiende de forma pragmática, se entiende de forma aplicada todos esos procesos en los que las personas nos vemos inmersos en la intervención en crisis, ¿no? Y por lo tanto ya no es solo por un tema de áreas o de líneas de intervención o líneas de actuación, sino también el aterrizarlo, como vamos a trabajar ahora a continuación en el webinar, aterrizarlo con casos particulares específicos que puedan ilustrar, que puedan iluminar distintas casuísticas y cómo poder organizarlas todas para hacer un trabajo efectivo. Porque en nuestro ámbito no es solo no solo es que las cosas las hagamos y las hagamos bien y podamos proveer la ayuda y el alivio del sufrimiento, sino que pueda ser eficaz y eficiente, porque el contexto también es crítico muchas veces, ¿no? Y eso se ilumina muy bien con el análisis de los casos, sí. Efectivamente, y la importancia que tiene para tener formación específica dentro de nuestra área y efectivamente conocer todos estos procesos mentales y que digamos, la psicología de emergencias no sea considerada como estas personas que acompañan a otras en un momento que sufren y que les damos apoyo. Yo creo que el apoyo lo da la familia, lo da otro tipo de personas. Nosotros hacemos una intervención profesional que lleva detrás una formación muy importante de conocer cosas tan profundas como lo que nos acabas tú de explicar y dar el marco donde nos encuadramos y efectivamente que tiene detrás
que no hay palabra que digamos que no tenga un hilo detrás muy gordo. Bueno, palabra y muchas veces, que a veces también se nos olvida y casi yo creo que es más importante, es la actitud del lenguaje no verbal. El saber lo que Kayao Tedeschi dijo en su momento, la companionship therapy, no es nada fácil realmente a tener una actitud de apertura total. Ay, perdonad. Se le ha ido el vídeo. Vale, algo le ha pasado con el vídeo. Vale, de todas maneras, yo creo que ha quedado claro en cuanto a la presentación de qué te ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Me estaba quedando sin batería y me iba corriendo. Ya Bien, está. esto pasa en la tecnología, en los nuevos métodos. Es que tira mucho de recursos audiovisuales y por eso apago la cámara, porque he visto, es que prefiero apagar y que no se me apague todo, que no tengo que volver a arrancar. Sí, bueno, pues simplemente lo que estaba comentando es fundamental que las personas tengan el aterrizaje en la experiencia y en la actitud. La actitud es fundamental, la actitud de apertura, la actitud de no juicio, porque ¿quiénes somos nosotros para hacer un juicio en una situación de crisis, de emergencia? La actitud de acogida y la intención directa de buscar la forma de aliviar el sufrimiento. Me parece que el trabajo de estos autores, de Tedeschi y Kayao en la Companionship Therapy, me parece fundamental como línea de trabajo también. Puede haber muchas, ¿no? Pero en mi opinión desde el planteamiento y la horizontalidad con la que también se requiere el trabajo de intervención en crisis, ¿no? Que es otra gran diferencia con respecto a otros tipos de intervención, también es mucho, ¿no? Que no es solo la palabra, ¿verdad? Es que hay mucho detrás para poder realmente ayudar e intervenir de forma adecuada en las situaciones de crisis. Y la unión de los conocimientos teóricos que puede aportar la universidad y todo lo que la universidad puede aportar en formación y en conocimientos, digamos, formales, con el trabajo de campo, el trabajo de equipos como el GIPEC de Melilla, que trabajan en el día a día y que, por tanto, esta sinergia entre unos y otros han de ser conjuntas de alguna manera y tenemos que promover que se trabaje coordinadamente para conseguir cada vez más esto, que la formación de los psicólogos esté muchísimo más consolidada y mucho más avalada, tanto por la investigación científica como por la formación recibida. Totalmente, no lo hubiera dicho mejor. Vale, pues entonces podemos pasar a nuestros invitados especiales de hoy, que no es que no lo seas, pero nuestros invitados, digamos, que van a presentar su herramienta, su guía de casos para la formación y evaluación de psicólogos de emergencia. Nos acompañan, pues, diríamos un triunvirato. Diríamos el triunvirato. Vale, Juan Manuel Fernández Millán, que es doctor en psicología por la Universidad de Granada, un encanto de persona y que hace siempre que sepamos que la psicología, que estas situaciones de crisis tan duras no está ligado con el buen humor y el ser una persona tan abierta y tan simpática. Y siempre, bueno, es un placer tenerlo con nosotros. He estado en presentaciones de algunos de sus libros y de verdad que es una persona que conoce nuestro ámbito muy bien. Él es psicólogo clínico, profesor asociado del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada, es tutor del centro asociado de la UNED en Melilla, lleva más de 20 años como profesor de este centro. Tiene, por supuesto, la acreditación nacional de psicólogo experto en psicología de emergencias por el Consejo y es profesor también en numerosos cursos de ámbito jurídico, de ámbito forense y, por supuesto, de psicología de emergencias, faltaría más. Además de tener más de autor de varios libros, tiene, creo que, a ver cuántos me han parecido que tenía, como cerca de 13 libros, una barbaridad, 13 libros, 18 artículos también. Es nuestro escritor, está claro, que le vamos a llamar el psicólogo escritor, nuestro escritor. Él trabaja en el psicólogo clínico en el Centro Asistencial de Melilla y coordinador del GIPEC de Melilla, que es el Grupo de Intervención de Psicólogos de Emergencias de
de Melilla y él es el coordinador desde el año 2016 y director de centros de acogida de psicólogo del Centro Asistencial de Melilla. Ha participado también, por supuesto, en proyectos de investigación y es el investigador principal de un proyecto de la ECID denominado Intervención Psicológica en Situaciones de Emergencias y Catástrofes. Así que de este ámbito lo conoce todo. Participa, por supuesto, en comités, representaciones internacionales, congresos, jornada, y lo podemos encontrar siempre apoyándonos y dando visibilidad a nuestra área profesional. Dinos hola, Juan Manuel. Hola, yo no sé dónde ha encontrado todo eso, pero si te metes a detective, triunfa seguro. ¿A que sí? ¿Has visto? Todo eso y más. Esto es un resumen. Ojo, es un resumillo que aquí que tenemos tiene un currículum importante. No traemos a cualquiera, desde luego. Y también nos acompaña junto con él, que han elaborado este trabajo, pues Carmen Arrarás Jerez, que es licenciada en Psicología por la UNED, especialista en Psicología Legal y Forense, también por la UNED, y perito judicial experta en grafología. Fíjate qué curioso. Miembro del GIPEC, por supuesto, de Melilla desde 2017 y coordinadora desde el 2018. Su trabajo se ha desarrollado en el ámbito de la diversidad funcional como psicóloga en centros de enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Está trabajando en el Centro de Día de Alzheimer de Melilla y en centros de atención a personas con discapacidad psíquica Francisco Gámez Morón. Además está en el Servicio de Atención a la Dependencia del Inserso y como formadora incluso de vigilantes de seguridad, que tan importante están dentro de nuestro grupo del área de la psicología de emergencias. ¿Qué tal, Carmen? Un saludo, por favor. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Marina Fernández Navas. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga desde el 2012 y es miembro del GIPEC de Melilla también desde este mismo año. Por lo tanto, ya tiene unos cuantos de experiencia. Acreditada como psicóloga sanitaria y es experta en Psicología de Emergencias y Catástrofes, igual por el Consejo Nacional de la Psicología, desde el 2017. Cuenta con amplias publicaciones en el ámbito de la psicología de emergencias y participa en ponencias, comunicaciones, simposios y otras acciones divulgativas y formativas en el área de emergencias. Es como la profe de la psicología de emergencias. Un saludo, Marina. Muy buenas, gracias por contar con nosotros. Vale, pues es un placer contar con ellos tres que han trabajado en esta guía de casos para la formación y evaluación de psicólogos de emergencias. Le he estado echando un vistazo, es muy interesante y me hace muchísima ilusión que os lo presente a todos vosotros. Adelante. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos los que están al otro lado de la pantalla por acompañarnos. Esta guía surge como una necesidad, básicamente. Nosotros decimos que la mejor manera de aprender a intervenir en emergencias es acudir a las intervenciones, pero claro, no son tan frecuentes como sería necesario y más en una ciudad tan pequeña como Melilla. Entonces, nosotros trabajamos fundamentalmente a través de la técnica de role-playing. Elaboramos situaciones en las que pensamos que se acerca lo máximo posible a la realidad, lo que nos podemos encontrar en una intervención, y estamos utilizando esta herramienta para evaluar y formar a los psicólogos que se incorporan al grupo, como una forma de coger experiencia de cara a las intervenciones reales, ¿no? Entonces, pues, encontramos que hay muchas publicaciones teóricas al respecto de la psicología de emergencias, cada vez más, afortunadamente, pero nos faltaba ese componente práctico que es necesario, ¿no?, a la hora de intervenir. Nosotros siempre decimos que cuando vamos a una intervención, pues vamos con el pellizquito en el estómago, ¿no?, de qué nos vamos a encontrar, qué situación vamos a tener que afrontar, cómo las vamos a poder resolver. Y pienso que esta guía, estos casos que nosotros utilizamos para formar a los psicólogos que se incorporan a GIPEC, nos ayudan a estar un poquito más preparados para esas circunstancias. Entonces, pues a través de una serie de casos se van evaluando
una serie de ítems que ahora veremos en la presentación, que se deben tener en cuenta para ver si el psicólogo que se encuentra en formación es apto o no para entrar a formar parte como miembro activo de nuestro GIPEC, porque bueno, los conocimientos teóricos son muy importantes, son fundamentales, pero también son necesarias una serie de habilidades y de capacidades personales para poder enfrentarse a este tipo de trabajo. Entonces, básicamente el hueco que hemos querido rellenar con esta guía. ¿Listo? Sí. Bueno, pues primero deciros que estamos aquí de casualidad porque esta mañana nos han activado para un caso de una persona que había desaparecido y han encontrado el cuerpo, y hemos terminado a las 6 de la tarde porque había que trabajar con la familia. Además ha sido encadenado, un trabajo con una familia, esa misma familia te dice que vaya a trabajar con otra familia, y hemos terminado pues trabajando con los bomberos que habían intervenido. O sea que eso es la psicología en emergencia, es algo impredecible, te puedes pasar meses sin nada y de pronto tener un montón. Bueno, pues la guía, como ha dicho Carmen, nace de una necesidad, hemos ido variando, hemos ido mejorándola, y tiene mucho para mejorar. Es un trabajo que se queda ahí, y hemos querido presentarlo precisamente para que todo el mundo pueda rellenarla, pueda trabajar con ella y sobre todo pueda aportar más cosas. Voy a ver si... No va. Bien, la tecnología. Espera. Ahora. Se crea, como hemos dicho, porque partimos de que no solo es saber, no es solo esa parte de conocimiento que es muy importante y es básica, sino que también tenemos que cazar pues esas competencias blandas, que es el saber hacer, porque una persona puede aprender cómo se hace una operación de neurocirugía, pero luego no tener las habilidades para hacerla. Entonces, eso es lo que queríamos, porque es cierto que a veces nos podemos encontrar con que alguien que ya esté formado, que ya de por sí es bastante la formación, pues luego no tenga esas habilidades, incluso se nos puede venir abajo cuando hace una intervención, ¿no? ¿Por qué compartir esta guía? Pues porque el GIPEC debe de ser una organización inteligente, y una organización inteligente es aquella en la que se gestiona el conocimiento y el aprendizaje, es decir, en el que el conocimiento se comparte, porque si no compartimos el conocimiento, pues habrá una pequeña parte que lo tenga, pero nosotros nos consideramos pues psicólogos en emergencia de todo el mundo, y es necesario que compartamos, porque estamos en un trabajo que no nos podemos permitir el lujo de ser egoístas. Y por eso compartimos esta guía. ¿Por qué usar esta guía? Pues porque tenemos que estar al 100% seguro de que cuando nos activan y va un compañero que lleva un tiempo en el GIPEC, esa persona va a saber, va a querer hacer, no nacer, que por ahí, y sobre todo saber hacer las cosas, ¿no? Y entonces con esta guía pues pretendemos pues, estar por lo menos al 99% seguro de que esto va a ocurrir así. Para hacer un poco la idea de cómo trabajamos nosotros, cuando hay una solicitud de ingreso al GIPEC, bueno, pues ese miembro entra y empieza ya a ser miembro en formación, porque se le da un contenido. Todos sabemos que en la universidad este contenido no está a nivel de lo que es grado, entonces le damos el contenido para que vaya aprendiendo un poco medio teórico, medio práctico, y está en formación. Una vez que termina la formación ya estaría como miembro cualificado, es decir, miembro que puede asistir a lo que son las intervenciones, mientras que el miembro en formación puede asistir, pero para observar solamente. Como miembro cualificado ya puede asistir y participar, y normalmente se hace bajo la supervisión o acompañamiento de un miembro que está acreditado, siempre que podamos, porque nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, somos una ciudad pequeña, hay 100 y pico de psicólogos que están colegiados, y ahora mismo pues somos 10, y encima de los 10 pues no todo el mundo tiene sus horas, porque seguimos siendo un poco la psicología voluntaria, ¿no? O sea, vamos a los peores casos y lo hacemos encima de forma voluntaria. Somos psicólogos al 100%. Bueno,
¿Cómo se usa esta guía? Pues lo que normalmente hacemos para formar a la gente, a nuestros miembros, es se elige un caso, se le dice tal día vamos a ponerte a prueba, vamos a hacer el roleplaying, se distribuyen los roles entre los figurantes, que son otros miembros del grupo, o incluso nos llevamos amigos. Por ejemplo, Carmen alguna vez se ha traído a su hijo, por lo cual tanto estamos a punto de denunciarla por maltrato infantil. O cogemos a cualquier otro familiar que menos corra, a un abuelo que no se nos pueda escapar, ¿no? O a otros profesionales que estén casi tan locos como nosotros. Y nos lo llevamos. Y estos son los figurantes. Se reparten los papeles, se dan instrucciones, también elegimos 2, 3 miembros que son los que van a evaluar, es decir, son los que van a tener la hoja de registro y van ahí apuntando lo que van viendo y lo que no van viendo. Con esa plantilla nos va a servir por una parte para evaluar y por otra parte para formar, porque le vamos a dar un feedback a esa persona que estamos evaluando. No nos interesa solo decir lo has hecho bien o lo has hecho mal, sino, oye, si esto te está faltando por hacer, que sepas que esto aquí es donde te tienes que formar más, ¿vale? Bueno, pues cuando ya tenemos todo eso, lo que hacemos es desarrollar el caso. Nos ponemos todos manos a la obra, normalmente buscamos un sitio retirado donde podamos, imaginaros, Marina a veces hace de suicida, se pone a pegar gritos y en más de una ocasión hemos tenido que avisar a los vecinos de que era un simulacro. Porque lo hace muy, parece ser que se mete mucho, demasiado se mete en el papel, ¿no? Bueno, por último, pues eso, se presenta a la persona que estamos evaluando, se presenta su evaluación y se le da ese feedback sobre las cosas que tanto ha hecho bien como no ha hecho bien, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno sería un caso en el que ha habido un terremoto y hay que notificar pues los fallecidos. Todos los casos que veréis siguen estas partes. Primero se explica la situación, varias horas después de un terremoto, Después de esto, lo que hacemos es dar la información para lo que es el evaluado. Se le dice qué es lo que ha ocurrido, se le da parte de esa información, todo lo que debe de saber, como veis aquí en este caso, pues que está de noche, qué es lo que ha pasado con el terremoto, cuándo te han activado, qué es lo que tienes que hacer, se le dan datos de familiares, nombres, etcétera. Él tiene que apuntar todo eso y con eso llegar y actuar. A los figurantes se le da a cada uno de ellos una serie también de informaciones. Por ejemplo, pues tenéis que tener frío, poneros a temblar algunos. A otro pues se le dice, oye, mira, tú lo que tienes que hacer es que cuando te notifique el fallecimiento, le vas a decir que por favor no se lo digas a otras personas porque son mayores o porque están delicadas. A otro le decimos que presenten síntomas de ansiedad, es decir, vamos distribuyendo diferentes casos con los que se puede encontrar esta persona. Y hay dos tablas en cada caso. Una es en la que se va a explicar a los observadores qué es lo que tienen que buscar, pues que se haya presentado, que haya cubierto las necesidades. Carmen se ha ido por libre, se ha puesto a hacer cosas. Esto, más que un curso de catástrofe, es una catástrofe de curso. Bueno, volvemos a la normalidad. Bueno, entonces, cuando, por ejemplo, esta persona, imaginaros que la persona que estamos evaluando no se llega a presentar. Después se le dice, oye, ¿saben ellos cómo te llamas? Y si luego te tienen que localizar, ¿saben por quién tienen que preguntar? Para hacerles ver que ha tenido un fallo, que es que no se ha presentado. Cosa tan simple que luego, pues algunos te dicen, es verdad, iba tan nervioso que no me he acordado. Y entonces, estas serían a través de preguntas los feedbacks que le vamos a dar si no ha hecho una de esas acciones que creemos que son importantes en ese caso. Ahora ya sí, ¿ve, Carmen? Ya le podemos dar. Esta es la otra tabla. Esta tabla es muy similar, solo que es la tabla de registro. Es decir, los observadores de aquí van a ir poniendo si han observado o no han observado que esta persona que está siendo evaluada ha presentado esas acciones.
al final, si son 3 o 4 personas las que han ido observando, lo que hacen es intercambiar entre ellos información para ver pues, el nivel de acuerdo interjueces, ver hasta qué punto hemos observado lo mismo o si a alguien se le ha escapado algo por observar. Y esa sería, al final, los datos donde ponga no, son aquellos en los que vamos a volver a la tabla anterior y vamos a darle información a través, sobre todo, de preguntas, porque creemos que lo interesante es que sea esta persona la que a través de preguntas descubra efectivamente cuáles han sido sus lagunas. Suicidio, pues ahí tenéis en la fotografía tenéis a Marina, que estaba haciendo de obrero borracho. Hay que echarle mucha imaginación, pero con un poco de imaginación se mete y veis aquí que hay debajo hay una compañera pues que se estaba evaluando, a la que se le estaba evaluando. Por cierto, Marina no llegó a tirarse al final, que lo sepáis. En algunas intervenciones por poco, he de decirlo. Bueno, yo soy un poco la suicida del grupo, por decirlo de alguna manera, porque llevo un poco todo lo que tiene que ver dentro del HIPES de Melilla con el tema de suicidio y, como no, pues me toca siempre realizar los casos de este tipo de situaciones, ¿no? La última vez que hice el simulacro, si no recuerdo mal, le dije a Juanma que si lo hacía una vez más me tiraba de verdad, porque ya se hace bastante complejo. Pero bueno, he de decir que los casos que tenemos en la guía, muchos de ellos están basados, si no todo, en situaciones reales, y como es el caso de este intento de suicidio, que fue bien abordado, ¿vale? Bueno, se le da información al miembro del HIPES que está en evaluación y se le dice que tiene que intervenir una amenaza de suicidio que se está produciendo en ese mismo momento, ¿vale? Está subido en una zona elevada, amenaza con tirarse si no acude su mujer. Por otro lado, en este caso, estoy contando el caso real, ¿vale? Se nos informa de que parece que el sujeto que está subido arriba tiene el estado de conciencia alterado. No saben si por consumo de sustancias, por alcohol, tiene una cerveza en la mano o una botella, no recuerdo bien. Y bueno, esa es la amenaza. Es muy importante para nosotros en la emergencia recopilar el máximo de información posible en los pocos minutos que tenemos para llegar al sitio. Y eso es algo en lo que, como ya veréis más adelante, vamos a incidir en este tipo de casos a la hora de evaluar, porque es muy complejo. El 112 te dice una cosa, pero no tiene que confirmarlo con Guardia Civil no sabe por qué eso lo ha llevado Policía Nacional, y suele ser bastante complejo recopilar la información. Bueno, ¿qué información se le da al psicólogo? Si veis, he puesto bien en grande, solo se le dan más datos si los pide, porque muchas veces el psicólogo es activado por 112 o cuerpos pertinentes y con las mismas, con los nervios, la aceleración, tengo que llegar, hay una vida en riesgo, pues se nos olvida solicitar información y no sabemos ni por qué vamos a preguntar. Entonces, esta información solo se le da si se le pide. Si no la pide, va a trabajar un poco sin esa línea base. ¿Qué se le dice? Que la zona está acordonada, pero hay mirones alrededor del cordón policial. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente en esta ciudad pasa mucho, tanto los suicidios como los mirones. De hecho, hemos llegado a tener problemas, aunque suene bastante crudo, de gente abajo diciendo tírate ya que nos tiene hartos y cosas así, a distancias que se pueden escuchar. Entonces, los mirones van a dar a este roleplaying un hándicap, ¿no? Bastante curioso. Se le dice también que lo que os comentaba antes del consumo de sustancias y posible alteración del estado de conciencia, que no para de decir que quiere que acuda su mujer, que si no se va a tirar, y no deja que nadie se acerque a él, porque cuando se acercan hace un amago de que se va a tirar. Lleva unos 15 minutos. El tiempo también es importante, ¿vale? Que lleve la tentativa en el intento de suicidio. Esta es la información que se le da y con esto tiene que abordar el caso. A los figurantes, ¿qué se les dice? Pues se les dice que los que están de mirones, por decirlo de alguna manera, se muevan y bromeen, griten, incitando a que se tire, para ver qué reacción tiene el psicólogo ante eso. Al policía se le dice que se mueva constantemente dentro del cordón policial, hablando con otros profesionales que están abajo, para que cree también otra distracción.
Y luego al resto de figurantes se les da un poco de libertad también. En el grupo somos muy imaginativos y además nos gusta un poco torturar a los nuevos, entonces eso da para mucho. Así que ese es el planteamiento inicial, ¿vale? Bueno, yo he puesto aquí algunos ejemplos, pero lo que se le va a evaluar es, tengo mi chuletilla, que recoge toda la información, que se presenta en nombre y profesión al llegar al lugar y que explica el objetivo de que él esté allí, porque muchas veces choca que un psicólogo esté en un caso de intento de suicidio. Si usa el nombre de la persona a la que se está dirigiendo, y si no lo sabe lo pregunta a la persona que está intentando suicidarse, porque muchas veces o no se usa o se usa en exceso, con lo cual acaba siendo algo tedioso. Si intenta facilitar la intimidad para la conversación en medida de lo posible, si ha intentado gestionar que los policías controlen los comentarios de los mirones o amplíen el cordón policial o le da alguna pauta en esa línea de control, si ha obtenido la información relevante ya no solo previa al intento del suicidio, sino durante la conversación con el suicida. Hay mucha información espontánea, tanto a través de las verbalizaciones que nos va a dar la persona que intenta suicidarse, como a través de su conducta no verbal, muy importante, ¿no? Y toda esa información relevante la tenemos que ir obteniendo de la mejor manera. ¿Cómo? Haciendo preguntas primero muy abiertas para dejar que la persona airee, para dejar que se desahogue y luego intentando, cuando ya hemos alcanzado un grado de confianza bueno, concretar un poquito las cosas que más nos interesan. Si ha empatizado con la persona que está intentando suicidarse, si ha normalizado las emociones que pueda estar sintiendo, que le hayan llevado a la toma de esa decisión, siempre ambivalente, porque en el caso de los intentos de suicida siempre es una decisión un poco ambivalente, no está tan claro que se quieran suicidar, ¿no? Si pone en marcha acciones para proteger al espectador. ¿Por qué? Pues en este caso llevaba una botella llena de alcohol que a la altura a la que estaba el cordón policial, por ejemplo, pues podía ser arrojada y herir a uno de los mirones o a otros profesionales, ¿no? Entonces, dar pauta en este sentido. Si no hace, esta es una conducta que no debe presentarse, ¿no? Movimientos bruscos, acercamientos sin pedir permiso, etcétera, etcétera. Nunca le mentimos. Nunca le mentimos, muchas veces por la tensión, por el salir del paso, por complacer, por conseguir un momento de mayor acercamiento, tendemos a la mentira, que como se nos pille, estamos fastidiados. No hay por dónde arreglar eso, por lo cual no vamos nunca a mentir. Es preferible decir, no sé, voy a preguntar, lo que sea, pero nunca mentimos. Si toda esa información que ha ido recopilando tanto antes de la intervención como durante la intervención la ha usado, porque muchas veces la obtenemos pero no la usamos. Entonces, la ha usado para redirigir su discurso, la ha usado para hacerlo reflexionar sobre su decisión de intentar suicidarse, ¿cómo la ha usado? ¿No? Eso se va a valorar si aparece o no aparece. ¿Da alguna alternativa? ¿Alguna alternativa adaptativa para afrontar la situación, pensamiento, emoción que le ha llevado a subirse a esa azotea, en este caso? Y por último, ¿lo ha hecho todo esto de forma veraz? Esto lo incluimos en la última, hace poquito, porque nos dimos cuenta de que muchos alumnos, en formación, ¿no? También es normal, daban la instrucción y las comunicaciones como si estuvieran rezando un rosario, ¿no? Habían aprendido algunas frases que están muy bien, ¿no? Como anclajes verbales, son muy útiles, pero las recitaban de una manera carente de emocionalidad, carente de realismo. Entonces, es muy importante porque si le estamos diciendo, no me imagino lo duro que tiene que ser esto, y se lo estoy diciendo, pues no me imagino lo duro que tiene que ser esto, hecho, ya lo he dicho, ¿no? Y hacemos el tic, pues tampoco nos sirve, ¿no? Todo esto lo vamos a valorar si aparece, no aparece o incluso haciendo observaciones de si aparece de forma insuficiente o aparece... Sí, gracias Juanma por pasarme la transparencia. Mi trabajo es muy importante aquí, ¿eh? Yo le estoy dando al botoncito que sin esto no funcionaba. Bueno, como bien ha dicho Juanma, cada uno de los tres evaluadores
toma sus notas y luego hacen una pequeña sesión informal, no hace falta tampoco mucho más, para llegar a un acuerdo interjueces respecto a lo que ha ocurrido, no ha ocurrido, las impresiones que nos ha dado el candidato. Y posteriormente, como bien apuntaba ya Juanma, se le da ese feedback de autodescubrimiento a través de preguntas, no un feedback de ha hecho mal esto, ha hecho bien esto otro y... No, vamos a hacerle preguntas para que él llegue a la conclusión de por qué eso era necesario y no ha estado, o por qué eso que no era necesario sí que ha estado. Y llegamos a la conclusión de si el alumno sigue en formación o no sigue en formación. Nos gusta mucho este sistema porque, como bien decían los compañeros, nosotros pensamos que para intervenir en emergencia la formación es muy básica, sí, de verdad, es imprescindible, pero hay que tener una serie de habilidades que evidentemente se pueden desarrollar, no porque no las tenga ya no puede participar, ¿no? Pero hay gente que, pues por ejemplo, es incapaz de reaccionar al estrés del momento y salir corriendo y llevar. Hay gente que empatiza tanto que ya no es empatizar, es identificarse. Y entonces acaba más hundido que la persona a la que va a darle ese apoyo psicológico avanzado, ¿no? Entonces, todas esas habilidades, nosotros pensamos desde el grupo que en el grupo somos muy pragmáticos. De hecho, lo hablábamos cuando... Ya podemos hablar un poquito entre nosotros, ¿vale? Sí. Somos muy pragmáticos. Nosotros creemos que es el rasgo distintivo del HIPES de Melilla, que intentamos llevarlo todo a lo más aplicable posible. Y nos dimos cuenta que estas habilidades eran las que marcaban totalmente la diferencia a la hora de intervenir, lo cómodos que nos sentíamos con algún compañero, el buen resultado que tenía la intervención, la buena aceptación por parte de otros profesionales, fundamental, que hoy mismo hablábamos de la necesidad de que se nos conozca entre cuerpos y fuerzas de seguridad, sanitarios y demás, no con los cargos directivos, con el que va al suicidio. Aquí la señora Carmen se ha comido una intervención dura. Entonces, bueno, esa es la utilidad que le damos en la guía. Yo espero que el caso del suicidio haya sido ilustrativo y seguiré intentando suicidarme para los alumnos futuros y venideros y todos aquellos que quieran pasar por ese trance. Comentaros que, por ejemplo, en la última vez que hicimos esto, la compañera empezó a reírse, le dio una risa nerviosa. Y cuando la paramos dijo, es que lo estaba haciendo también Marina, que me había sorprendido. Entonces le dijimos, sí, pero es que tú no puedes acudir a un caso donde corra el peligro de que hagan lo mismo, reacciones igual. Entonces, esta chica se lo pensó y ella ha dejado el grupo. Entonces, bueno, ella misma ha descubierto que, bueno, para este tipo de intervención, una chica que tiene consultas, que va muy bien, pero ella se ha dado cuenta de que para este tipo de intervención, pues o no esté preparada, o no quiere prepararse, o no sirve directamente. El costo a lo mejor que le supone adquirir esas habilidades no le compensa, ¿no? Que también es una decisión muy digna. También hemos tenido casos de personas que no han superado en un primer momento esa evaluación, han seguido en formación en el grupo y pasado cierto tiempo se les vuelve a evaluar en el roleplay y lo superan. Entonces, pues se me han dado también ese tipo de casos. Personas que a lo mejor son más retraídas en el día a día, en las reuniones, en la formación teórica y luego a la hora de participar prácticamente, pues nos sorprenden. La guía, como se ha dicho aquí, es una herramienta que está viva. Entonces, ya lo han comentado en la vez anterior, se descubrió, por ejemplo, que la persona evaluada abusaba mucho del recurso de utilizar el nombre de la persona que se quería suicidar. Entonces, se pueden ir modificando los casos cada vez que se van poniendo en marcha porque vamos viendo las cosas que podemos añadir. Entonces, en ese sentido, esto es una herramienta que nosotros compartimos con el resto de compañeros que se dedican a la psicología de emergencia. Y a su vez también pedimos que cualquier compañero que quiera aportar su caso o su experiencia en esta guía, pues es bienvenido. Sí, porque además como es pública, lo mismo en formación ya lo pueden ver estos casos, tenemos que buscar casos nuevos, por favor, participad. Bueno, por poner un ejemplo, antes de entrar hacia la webinar, ya estábamos hablando de que había dos casos que queríamos introducir porque hemos tenido un mes de muchas intervenciones
Uno de ellos era que una madre nos pidió asesoramiento de cómo decirle a las hijas que su padre había fallecido. Claro, nosotros este tipo de casos no lo habíamos puesto. Hemos puesto cuando nosotros sí damos la noticia directamente, pero no cuando tenemos que asesorar. Entonces, es un caso en el que vamos a empezar a preparar como el caso, el role-playing, la observación, etcétera. Y el otro es un caso en el que se haga un debriefing o un defusing con bomberos, porque también es algo que hoy, por ejemplo, antes de venir aquí, pues hasta de 6 a 7 he tenido yo que hacer un defusing con bomberos, que me lo han solicitado. Y entonces es un caso que no existe. Si alguno quiere hacerlo y mandárnoslo, perfecto. En este caso, por ejemplo, Cristina Sánchez, que es una compañera de Canarias, hay un caso que es de ella, que nos mandó y lo hemos introducido. Y luego también queríamos agradecer a Pedro y a Elisa porque parte de los indicativos que hemos seguido en algunos de los casos de suicidio se basan en las indicaciones que dan ellos en su escrito. Entonces, aquí, como decía Raquel y como decía Lourdes, es compaginar la parte más de investigación, más de universidad, más de lo que se recoge en los manuales, con lo que es luego una guía de poner en marcha, ¿no? Y bueno, la parte importante, que es lo que está esperando todo el mundo, es cómo conseguir la guía. Pues os metéis en la página del Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, en inicio, y en inicio, pues precisamente al del bigote no le mandéis nada porque es Javier, no tiene nada que ver con esto. Javier, desde aquí un fuerte abrazo. Y es la guía de casos para la formación y evaluación. Os pincháis ahí y ya os la podéis bajar. Y con esto, don Javier Torres, jefe, hemos terminado. Pues aquí ya os han surgido unas cuantas preguntas. Si queréis os las paso. Javier también tiene alguna. ¿O son las que habíamos pactado nosotros? ¿Dan para nota? No, ha surgido. No sé si te has conchavado con alguno de los del chat, pero desde luego ha surgido. A ver. La mía no está pactada, ¿eh? Ah, no. Y yo también tengo alguna, así que venga, aquí ya somos varios. Venga, y todos los del chat ahora compartimos y lo que se os ocurra. Abrearlos. A ver, lo primero es, que me preguntan es, ¿cuánto dura de media este ejercicio de roleplay? Si tenéis una idea de tiempos. Nosotros no hemos llegado a tirar una mañana. De todas formas, también os comento que nosotros antes de que tuviéramos esto de la pandemia, hacíamos un curso que era multiprofesional y acabábamos con un simulacro de 12 horas. Y muchos de estos casos surgieron en esos simulacros, o sea, los adaptamos a los simulacros, porque eran 12 horas en un cuartel abandonado, con ayuda de grupos como es la organización IAE, sí. Fundación ONG IAE, que hace rescate con perros, y pues nos metían en túneles y teníamos que entrar con ellos a hacer el rescate, el role-playing. Le decíamos al que había que rescatar que se pusiera muy nervioso, que se cabreara con la gente que tal, y metíamos psicólogos allí. Somos actores frustrados, ¿eh? Sí. Si no nos ganamos la vida con esto, nos meteremos a hacer teatro. Y bueno, y eso eran 12 horas, pero es verdad que en esas 12 horas era constantemente mandar grupos de gente a un caso, a otro caso. Hemos tenido actores reales, que han participado. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de suicidio que duró, me parece, 1 hora y media hasta que convencieron. Yo creo que el tío del actor no quería dejar de actuar. Y lo estuvo 1 hora y media hasta que las dejó subir, estar con él un rato a pie de donde se iba a tirar y al final bajaron. Entonces va a depender mucho del juego que dé en los participantes y la persona que está siendo evaluada. Bueno, y una cosa que no hemos dicho, que nosotros utilizamos estas técnicas de roleplay con nosotros mismos, que somos expertos, ¿no? Por así decirlo, en el grupo, es decir, que nos sirve también como reciclaje interno. Entonces la duración de la actividad va a variar dependiendo también de la experiencia de la persona. Si somos un poco puñeteros, perdonadme la expresión, porque si vemos que la persona se maneja bien, lo vamos a poner en situaciones límite
para ver hasta dónde puede llegar. Si vemos que se está agobiando o que ya ha llegado a un punto de no retorno en el que no sabe por dónde tirar, pues se paraliza la actividad, ¿no? Es variable. Pero lo normal, de hecho, es que tengo en mente el último roleplay que hicimos. Echamos una mañana, ¿no? De 10 a 2, una cosa así, y se nos quedaron un par de casos en el tintero. Sí. Vale, yo tengo otra pregunta y Javier tiene otra. Javier, ¿la tuya primero o la mía? Bueno, lo primero deciros que tal y como están las cosas, ir ensayando, ¿eh? Para el teatro, digo. Y segundo, que, a ver, justamente esto, la formación del psicólogo en casos prácticos yo lo veo muy útil porque efectivamente cuando te pones a hacerlo, aunque tienes toda la teoría, toda la formación, el máster de Raquel detrás y todo lo que quieras, llega al palabra 1, letra 1, por dónde empiezo y ahí es donde te atrabas y no sabes qué decir primero y qué decir después. Ahora bien, ¿habéis controlado también por experiencia, por casos, por, bueno, pues uniendo experiencias de unos y otros, cómo precisamente esto que comentabais de los figurantes, es decir, que no se excedan en la sobreactuación o en el tiempo para que sean lo más realistas posibles? Porque luego, personalmente, yo he observado que a veces los figurantes no actúan como realmente actúan en la vida real cuando te encuentras los casos reales. Por tanto, si habéis pensado también que a los figurantes deben de también tener esta formación. Entiendo que Marina, con la experiencia de suicidio, ya se ha suicidado tantas veces que lo sabe, pero a otros figurantes más o menos de reacciones habituales, realmente cuál es lo que se espera, cuál es el nivel de afectación, cuánto tiempo suele durar y cuáles son la variabilidad emocional que deben de tener para que ese estudiante realmente saque un provecho práctico real. Nosotros, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Damos unas pautas, ¿no? No solo decimos qué conducta tiene que tener, sino también un poco cómo tiene que manifestarla para los figurantes, ¿vale? Sí dejamos un poco de margen a la espontaneidad, pues nosotros somos así de espontáneos, pero también quiero decir que nosotros siempre decimos, ¿no? Una frase, esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo mejor. No. Eso para lo peor. Pero... Prepárate para lo peor, espera lo mejor y que pase lo que sea. Deciros que la mayoría de los figurantes suelen ser psicólogos del grupo, con lo cual son personas que ya han estado activadas y que se han tenido que enfrentar y por lo tanto han tenido eso que están representando. Algunos ya lo han vivido, ¿no? Ya han tenido un familiar al que le han dado la noticia y han visto. Si miráis la guía veréis que en muchos de los casos se les dice a los figurantes que se queden en silencio, porque lo que hemos comprobado es que lo más difícil para un psicólogo en emergencia es quedarse en silencio esperando a que sea la persona que tiene delante la que vaya pautando el ritmo, ¿no? Sí, pues eso que dices lo veo muy útil. Javier, si quieres tu pregunta, porque tengo aquí algunos comentarios, pero si tu pregunta, adelante. Bueno, vamos a ver. Enhorabuena a los tres por esta guía, porque la verdad es que me parece muy interesante, sobre todo para la evaluación de los profesionales de la psicología que quieren formar parte de los grupos de emergencia. De hecho, yo creo que tenemos un tema pendiente, todos los grupos, de ver cómo hacemos la mejor selección posible y el mejor proceso de selección para que el grupo esté formado por los mejores profesionales. ¿Por qué digo todo eso? A mí me gustaría saber, Juanma, Marina y Carmen, ¿cómo gestionáis cuando hacéis una evaluación de un profesional de la psicología y valoráis que no es apto para formar parte del grupo? ¿Cómo lo manejáis? Es decir, ¿cómo se lo planteáis? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué expectativas le dais? ¿Qué alternativas le dais? Porque yo creo que esto también forma parte de nuestro trabajo, pues porque creo que lo que peor podemos hacer es que los grupos de emergencia sean un coladero, es decir, todo el mundo vale para todo y en este caso no todo el mundo vale
para trabajar en emergencias. Pero de la misma manera que nosotros vemos que hay personas que no son válidas para trabajar en emergencias y sí son muy válidas para trabajar en otras áreas, esta persona tiene que entenderlo también, de que este campo no es el suyo. En definitiva, ¿cómo esa parte, que es la más fea, por decirlo de alguna manera, cómo lo gestionáis, cómo se lo planteáis? O no sé, yo quería saberlo porque realmente es que me parece muy interesante pues esa guía y sobre todo pues que sirva un poco como filtro. Vamos a ver, lo ideal sería tener un punto de corte. Es decir, tiene que presentar, durante el role-playing, tiene que presentar pues, 25 indicadores y mínimo tiene que presentar el 80%. Eso sería lo ideal. En eso es lo que estamos trabajando para ver si llegamos a un consenso de qué parte poner. Hasta ahora, es verdad que hasta ahora no nos hemos encontrado con ningún psicólogo que realmente digas tú, es que no hay por dónde cogerlo. Afortunadamente, todos los psicólogos que hemos evaluado estaban o bien presentaban unos indicadores muy buenos o bien estaban en una línea difusa, ¿no? Entonces, a estos de la línea difusa, como lo que queremos es que las activaciones sean con un nivel de excelencia máximo, lo que hacemos es decirle, no has pasado la evaluación, tienes que seguir en formación. No se les expulsa del grupo, pero se les deja en formación, lo cual significa que estas personas, si ellos quieren y lo ven oportuno, van a seguir formándose y no van a poder hacer intervención. ¿Esto qué pasa? Que les llega a hacer una reflexión o se aburren o reflexionan y dicen, oye, no sirvo para esto, o pueden coger y decir, que además incluso podemos decirse a nosotros, oye, todavía te falta, pero puedes conseguirlo. Entonces es cuestión de que se sigan formando, de que vayan como oyente y vean cómo trabajamos, y al cabo de 6 meses, a esta chica que os comentamos, que ella misma dijo, al cabo de un mes dijo, me voy, le íbamos a volver a hacer una evaluación, pues unos meses después. Lo que pasa es que no dio pie a ello. A lo mejor en esa nueva evaluación, oye, ha aprendido más, se ha curtido y empieza a funcionar mejor y pasa la línea, o no. Y entonces, si ya se le da una segunda negativa, ya sería cuestión de hablar con ella y decirle, oye, replantéate, porque es que esto no vale. ¿Podemos llegar a echar? Hombre, si esto fuera una empresa, yo desde luego lo tengo muy claro. A más de uno le diría, no has pasado el corte, fuera, esto es una oposición. Pero claro, al ser un grupo que no somos profesionales, que estemos ya con un trabajo, que esto sea un trabajo, que además somos un grupo que ahora, esta mañana, por ejemplo, Carmen ha tenido que ir sola porque somos 10, pero trabajamos. Y entonces, entre la persona que estaba de baja, la persona que le tenía que hacer una RCP, como una compañera, una PCR, a esta hora, y los que estaban trabajando y tal, al final ha sido Carmen la única que podía. Cuando yo me he desvinculado, me he puesto a hacer llamadas por teléfono para ir echándole una mano, me he acercado donde estaba, era una persona que había desaparecido y que habían que encontrar el cuerpo, para hablar y recoger información con la policía, y después ya he quedado con los bomberos para hacerle yo lo que era el defusing. Pero tenemos mucha dificultad. Tenemos mucha dificultad. Es más, de hecho, uno de nuestros miedos es que un día nos activen y no estemos nadie. Porque además, sabéis que Melilla estamos aquí muy aislados y que cuando hay un puente, unas vacaciones, todo el mundo vuela de aquí y se va a la península. Y entonces, para evitar eso, incluso tenemos unas guardias de fines de semana, para que por lo menos haya alguien que no se vaya de vacaciones y tenga el teléfono. Y entonces tampoco podemos permitirnos el lujo de decir, no, el que no llegue al 100% lo lanzamos ya, porque nos quedamos sin nadie. Pero bueno, llegado el caso, pues se supone que somos expertos en dar malas noticias, Sí, ¿no? sí. Tengo que darte una mala noticia. ¿Se ha muerto mi madre? No, pero te echamos. No, bueno, en realidad, a nivel de miembro del grupo, nosotros nunca podemos echar a ningún miembro del grupo por política del Colegio de Psicólogos, ¿no? Sí. Lo que sí podemos es no dejarlo intervenir, mantenerlo en formación hasta que bien alcancen el nivel de habilidad o bien acaben descubriendo por sí mismos que no
Sí, que no van De a hecho, desarrollarlo. Tuvimos una compañera que se tiró casi 2 años en formación. Sí. Y luego cuando tuvo que intervenir, cuando no hubo más remedio, en la pandemia, lo hizo muy bien. Entonces nos demostró que sí, que la formación le había servido. Y creíamos que no lo iba a hacer muy bien. Pero sí, Pues, en la pandemia la verdad es que la pandemia también es verdad que nos permitió curtirnos un poco por necesidad. Porque se nos vinieron muchos casos y fue todo por teléfono. Lo cual, bueno, pues era una exposición un poco más light porque no tenías a esa persona justo al lado, no tenías que intervenir con muchas personas a la vez. Entonces nos permitió que mucha gente se fuera curtiendo en esto de tratar con personas que tenían mucho miedo. Nos encontramos, ya sabéis, ¿no? Con gente que le acaban de decir COVID, vete al hospital, y tenían miedo de no saber si iban a volver a ver a sus familiares. De hecho, ahí empezamos a trabajar también con sanitarios que ya al cabo de un tiempo empezaban a tener sus propios miedos, sus propios problemas de grupo, y tuvimos que hacer también mucho, pues no era un debriefing, no era un debriefing, pero era una reunión un poco para calmarlos, para normalizar, y eso nos permitió también curtirnos nosotros. pues deciros que aquí hay muchos compañeros en el chat que están diciendo cosas como daros las gracias por el trabajo, daros también las gracias por aquellos buenos ratos que pasaron en los simulacros y por vuestra hospitalidad en Melilla. Han habido 2 o 3 que os han dado las gracias por el simulacro. Una compañera nos indica que el 14 y el 15 de diciembre se celebran las segundas jornadas técnicas de intervenciones especiales 2021 en Linares, online y presencial, donde hablarán bomberos, que estabais hablando de los bomberos y de la intervención en bomberos, sobre tema de Volcán de la Palma, planificación, coordinación e intervención de los bomberos, protección contra incendios, riesgos y medidas de seguridad. También he visto antes que estaba Natalia, que es nuestra especialista en bomberos y por tanto también si nos hiciera falta yo creo que ella puede colaborar también en darnos información sobre esta área. También en el chat nos indican que las intervenciones telefónicas, que no hay que, digamos, pensar que es algo light, que realmente son bastante heavy, precisamente porque tienen una dificultad añadida que es no tienes a la persona delante, con lo cual no controlas parte del lenguaje no verbal, no lo controlas, ni tampoco el contexto. Nos indican también en el chat que con el tema de los figurantes, dice, la realidad siempre va a superar la ficción. Y en ningún caso es igual que la formación, pero que la práctica es indispensable. Y es verdad que la realidad a veces supera la ficción con mucho. Y el GIPEC de Córdoba dice que hacen ellos una formación con convivencias del equipo donde entre ellos se forman y hacen simulacros incluidos dentro del propio equipo y, bueno, y para generar vínculos y ese tipo de cosas. Y que, bueno, que el trabajo en binomio que es fundamental. En principio, la guía todo el mundo, algunas personas se la están descargando y la encuentran muy interesante y un complemento muy formativo, muy completo y que les está gustando un montón. Pues si podemos ayudar en lo poquito que podamos ayudar con esta guía, ya nosotros estamos contentos. A mí me gustaría resaltar una cosa que habéis comentado que me parece fundamental y es a tenor de lo que ha dicho Javier, ¿no? De qué hacer, cómo sabemos, ¿no? La parte de evaluación. Creo que también es fundamental el simulacro y la práctica profesional porque, además de por todo lo que hemos dicho y por verse en una situación que no es lo mismo la teoría, que no es lo mismo que te digan cómo nadar, que tirarte a la piscina y nadar, no tiene nada que ver, es otro escenario, pero también es muy importante conocer muy bien a tu propio equipo. Y conocerlo siempre desde el punto de vista de las fortalezas y el hacer equipo para suplir debilidades, ¿no? Yo creo que es muy importante ser muy conscientes de que nadie lleva la capa puesta y que es más, llevar la capa puesta es no ser un buen profesional y que por lo tanto eso es un momento fantástico para el aprendizaje de cómo balancear, cómo hacernos fuerte desde las debilidades y vulnerabilidades
Y también como otra oportunidad para reconocernos, un poco lo digo por el comentario de la chica esta que os ha sorprendido, ¿no? Reconocernos que incluso el más experto puede ser más torpe en un momento determinado vital de su vida y que es muy importante el tomar conciencia, el dar un paso atrás y el que el equipo de al lado pues está para dar el paso adelante si tú necesitas dar el paso atrás y estar muy pendiente de ese trabajo. Y esas experiencias de aprendizaje lo dan pues nadando, no viendo la teoría del crawl y la braza, ¿no? O sea que quiero poner en valor y agradeceros el trabajo y bueno, pues esa entrega de conocimiento gratuita que dais a todas las personas de España y de Iberoamérica, porque hay una necesidad clara y eso es un mérito totalmente vuestro y del altruismo de dar a todos este trabajo. Así que quiero daros también las gracias por ese trabajo que habéis hecho tan maravilloso. Eso que comentaba Raquel, nosotros a nivel informal, la verdad es que no lo tenemos protocolizado, pero siempre que hay una intervención, y normalmente intervenimos mínimo por pareja, si no hay incluso 3, 4, cuando terminamos siempre hacemos una valoración. Sí. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Pues por lo que hablaba Juanma de los silencios, ¿no? En alguna ocasión hemos comentado, ha habido un momento en el que hemos intervenido en exceso, ¿no? Y eso hace equipo, hace aprendizaje. Yo siempre digo que cuando yo estuve en formación, hicimos un simulacro en AENA, yo no sé si tú te acuerdas, hicimos un simulacro en AENA y yo tenía como muy presente, ¿no? Eso de no se te vaya a ocurrir decirle a la persona, entiendo perfectamente por lo que estás pasando, porque tú no has pasado por ahí, y yo lo tenía muy presente, y llegó el momento de entiendo perfectamente lo que estás pasando. Y cuando antes reaccionó, yo decía, ¿qué hago? ¿Me voy? Porque es que, claro, el llevar la teoría a la práctica muchas veces es que tenemos naturalizado lo entiendo mucho, ¿no? La frase está hecha de... Tranquilo, no pasa nada, no te preocupes, está todo bien, está todo bien. Esas cosas, ¿no? Se me había olvidado, pero la vamos a volver a poner en formación por lo que acaba de decir. Esa herramienta sí nos sirve muchísimo. Además, si no hablamos entre nosotros al terminar la... Señala Marina porque ella suele ser binomio, sí. Entonces, si no hablamos entre nosotras, y además tenemos muy claro cuando participamos en una intervención, y eso se deja claro en la formación, que los fallos que el compañero vea nos lo va a decir. Eso lo tenemos claro. Que vamos a decir, oye, mira, en este caso que has dicho tal, pienso que hubieras tenido que decir tal y cual, ¿no? Entonces... eso lo tenemos claro y ahí no hay ofensa ninguna. Y luego además compartimos con el resto del grupo, somos un grupo afortunadamente muy cohesionado, compartimos con el resto del grupo a través del WhatsApp, mandamos un audio con la experiencia de la intervención, ¿no? Con datos generales, pero que también nos sirven como feedback y para que los compañeros valoren la forma en la que se ha realizado la intervención. Entonces, estamos constantemente... en formación. Lo que estabais comentando de que la realidad supera la ficción, en los cursos estos que os comentamos, había una práctica que lo hacíamos con la Guardia Civil, con la GEA de la Guardia Civil, que nos llevan con un chaleco puesto, vestidos, con zapatillas de deporte, ropa, y nos tiran en medio del mar. Y nos tiran en medio del mar para que veamos cómo es la supervivencia en el mar, nos explican cómo hay que hacer un círculo, como tal. Bueno, pues la última vez nos tiraron al medio del mar por la noche. Y tuvimos un caso de una chica que resulta que luego descubrimos que había tenido un amago de ahogamiento y que le dio un ataque. Y en otra ocasión, siendo de día, yo recuerdo que también le pasó una cosa similar. Es decir, lo que era un simulacro que había que acercarse y ayudarse entre todos, pues había una chica que le dio un ataque, a mí se me puso a gritar, yo me intenté acercarse, y llegó un guardia civil. Yo creo que esto de llevar un uniforme, ¿no? Impone, ¿no? Además son más fuertotes que yo y tal, le dijo, cálmate, no te preocupes que te voy a llevar. Y se fue con él y me dejó a mí tirado. Y yo dije, a partir de ahora, uniforme tricornio si hace falta, ¿no? Y eso superó la realidad porque, o sea, fue la realidad más que el simulacro. Le dijo, cálmate, tranquila, y se fue con él. Sí, no, él llegó con toda la tranquilidad, nadando, le dijo, aparta, me dijo, aparta. Y le dijo, no te preocupes.
preocupes, sin acercarse, cálmate y vente conmigo que te voy a llevar. Y la chica se calmó. Y yo dije, joder, yo llevo preparándome para esto toda mi vida y llega el otro y lo hace mejor que yo. Aprendemos, nosotros siempre lo decimos, nos gusta mucho lo que son el hacer cursos con bomberos, guardias civiles, policías, porque aprendemos mucho de ellos. Y además con una escasa formación, por no decir bastante escasa. Muy bien. Yo quiero... Ay, casi no te oigo, Marina. Quería pasarle la palabra a Javier. Estamos a 1 minuto de las 9. Yo creo que era la hora de terminar, ¿verdad, Javier? Efectivamente. Entonces, daros las gracias por mi parte. Decir que esta es una guía que encuentro muy útil y que incluso si, tal y como decís, que es una guía viva y que por tanto admite nuevas opciones de incorporaciones y de colaboraciones, pues todos los que estamos aquí presentes, los 60 y tantos que somos, todos por los que veo, por los nombres, son de muchísima experiencia, con lo cual yo creo que sí, todo el mundo puede colaborar y aportar algún caso que conozca, cómo se resolvió y quizás nos pueda servir para llegar a conformar una gran guía formativa de casos reales. Oye, el DSM-4 de casos de la psicología de emergencias. A ver, y no os preocupéis que lo unifica RIPE, sin la menor duda. El DSM-1, porque aún no ha habido. Bueno, pero de la psicología de emergencias le vamos a llamar, no sé, vamos a ver cómo lo llamamos, ¿no? Muy bien. Pero yo creo que si es una guía viva, tiene esta opción, vamos, crear una gran guía de casos y de cómo resolverlos, por lo menos, o de la experiencia de algunas personas de cómo resolverlo. ¿Vale? Paso la palabra a Javier para que se despida. Pues por mi parte, agradeceros a todas, a Raquel, por tus aportaciones que son realmente muy ilustrativas y nos ayudan mucho, y también a Juanma, Marina y Carmen por el excelente trabajo que habéis hecho con esa guía, que como ha dicho muy bien Lourdes, es un punto de partida en donde yo creo que sería muy interesante que todos pudiéramos colaborar para que esa guía cada vez sea más potente, con mayor número de casos, y que permita sobre todo también algo que yo llevo pues ya tiempo, pues por lo menos dándole vueltas al asunto, y que sería unificar criterios en cuanto a cómo formar parte de un grupo de intervención psicológica en emergencias. Ya sé que es complicado, pero yo creo que debemos trabajar en esa línea para que haya una unificación de criterios, independientemente de las peculiaridades que pueda tener cada grupo de emergencias. Yo creo que eso también dignificaría por los grupos de emergencias. No obstante, pues lo dicho, enhorabuena por ese excelente trabajo, que yo soy seguro que Juanma y su equipo ya están pensando seguramente en otros proyectos, porque me consta. Javier, tú ya sabes que te he dicho que tenemos un vídeo que hay que presentar. Tenemos un vídeo por ahí que hay que presentar. A ver, cuéntanos eso. Mira, claro, se ha quedado congelado. Le has dicho esto y se ha quedado congelado. Pues hay un proyecto que seguramente será, pues, posiblemente después de Reyes, que yo creo que puede ser interesante, y si Juanma nos lo permite, lo haríamos también a través de la plataforma de la Red Iberoamericana de Emergencias. Y bueno, yo no quiero anticipar nada porque haría un spoiler, ¿no? del vídeo. Tampoco se trata de esto, lo vamos a dejar un poco en suspense, pero yo creo que va a ser un trabajo realmente muy interesante. El mayordomo, el asesino del mayordomo, ya hemos terminado. Más o menos. Pues nada, ya todos los que habéis participado, unas 69 personas veo ahora, pues muchas gracias por estar con nosotros. Como ya hemos dicho al principio, esta webinar se va a colgar en el canal de YouTube del Consejo, seguramente de aquí a unos 15 días o 3 semanas. Y lógicamente, como no puede ser de otra manera, estamos abiertos a cualquier sugerencia o aportación que queráis hacer, pues para que podamos organizar otra webinar sobre algún tema que consideremos que pueda ser interesante. Yo os animo a que nos mandéis un correo si tenéis alguna sugerencia, alguna propuesta, alguna idea,
pues la estudiaremos, la trataremos, porque de lo que se trata es un poco compartir la información y lo que se dice, lo que se llama ahora, ¿no? La transferencia de conocimientos, ¿no? Yo creo que de eso se trata entre todos nosotros que estamos trabajando en emergencias, que yo creo que tenemos mucho que aportar y también mucho que aprender de todos nuestros compañeros y compañeras. Pues muchas gracias y nos despedimos de esta última webinar del 2021. Un placer y buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.